GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, muy buenas noches. Bienvenidos con GAFA TV Ecuador y Pensamiento Crítico hoy a las 18 horas. Vamos a estar de lunes a viernes a esta hora. Y esta tarde nos acompaña el economista Napoleón Santamaría. Él es analista económico y tributario. Tenemos algunos temas para tratar con él. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, buenas noches. Iniciamos la semana este 5 de octubre de 2020 con un nuevo horario. Como ha dicho Galo, pues este horario nos han sugerido y nos han pedido, pues a partir de hoy día tenemos a las 18 horas en GAFA TV, Pensamiento Crítico para el Ecuador y el mundo. Saludamos cordialmente esta tarde al doctor Napoleón Santamaría. Él es abogado, experto tributarista. Con él vamos a hablar de algunos temas sobre asuntos de los seguros, las inversiones, del ISPOL y del IES, y también de la llamada reforma tributaria inteligente que exige el Fondo Monetario Internacional para seguir desembolsando y endeudando más a los ecuatorianos. Napoleón, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por aceptar este diálogo. Saludos, apreciado Fernando. Un fuerte abrazo y a través de este medio de GAFA TV, un fuerte y apreciado saludo a todos quienes nos dispensan con su atención. Muchas gracias, Napoleón, muy amable. El ISPOL frente a una estafa de más de 500 millones de dólares, ¿cómo es esa cosa? ¿Por qué nos puede ilustrar un poco, Napoleón, usted que conoce de estos temas? Fernando, a ver, aquí siempre cuando hay un delito, un acto doloso, siempre hay una víctima y un victimario. Victimario es aquel que finalmente realiza ese acto deleznable que va en contra de la ley. Y víctima es la que sufre ese daño, ese gravamen. Pero cuidado, aquí el ISPOL no es la víctima. Aquí funcionarios del ISPOL, ministros, superintendentes, clientes y vendedores de papeles del Estado son los victimarios. La víctima aquí, mi querido Fernando, resultan ser nuestros jóvenes policías, quienes hoy día se quedan sin fondos, sin dinero en sus fondos de pensiones, en su fondo de salud, de maternidad, de vejez, de muerte, etcétera. Todos los fondos, esos son los que se quedan huecos. ¿Por qué? Y esto valía precisar porque aquí aparece como que el ISPOL sería la víctima. No, aquí el ISPOL no es la víctima, es parte de los victimarios que asaltaron los fondos de nuestros jóvenes policías. ¿Por qué? Porque el ISPOL resulta que tenía plata, 500 millones de dólares tenía. ¿De qué? De los aportes de todos los policías y del Estado, tanto el aporte patronal y personal. Y ahí se acumulaba el dinero en el ISPOL. Llega una empresa o varias empresas y le proponen, entre comillas, un negocio inteligente. ¿Cuál era este negocio? Darle papeles del gobierno, de deuda pública del gobierno ecuatoriano al ISPOL y el ISPOL darle el dinero a estos vendedores. Y usted dirá, ¿y cuál era el negocio ahí del ISPOL? Este vendedor de papeles le decía, toma 500 millones en papeles, dame 500 millones en dinero, y en 8 meses, en 9 meses, en 12 meses, yo vuelvo, te recompro los papeles y te doy 540 millones. ¿Por qué los 40 millones? Porque era el interés que habrá ganado el ISPOL. Y este era el negocio brillante que supuestamente hacía el ISPOL para cuidar sus fondos. La verdad es que quien les vendió esos papeles y recibió el 100% del valor nominal, lo compró al 20 o 30% en el mercado y en muchos casos ni los compró, solo los pidió a través de un swap, los pidió prestados, si se quiere, para que todos nos entiendan. Si lo hubiera comprado al 20 o 30% y revendido al ISPOL el 100%, la utilidad es del 70 al 80%. ¿Qué nos dice ahora el señor Cherres, que es uno de estos personajes que le venden papeles al ISPOL? Dice, el ISPOL no ha perdido, ahí están los papeles. Claro, pero son papeles que a nivel internacional son calificados como bonos basura y que se van a redimir en el 2024, 2028. Ahí se verá el dinero, si es que el Estado ecuatoriano paga.
o no se verá el dinero si el Estado ecuatoriano vuelve a renegociar, como lo acabó de renegociar en este año los fondos. Resumen, la platita del ISPOL se fue en compra de papeles y ahora, si quiere volver a tener la plata, eso tendrá que esperar hasta el 2024-28, si es que el Estado ecuatoriano paga esos papeles. Hay que recordar, el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador. Antes, los policías pertenecían al Seguro Social, luego se crearon su propia institución de seguridad, que es el ISPOL. Pero vamos puntualizando, Napoleón, ¿quiénes se prestaron? ¿Quiénes se prestaron para esta estafa? Yo no sé si podemos dar nombres, yo no sé si podemos puntualizar. ¿Quiénes se prestaron? ¿Cuándo comenzó esta situación, Napoleón? Claro, es que Fernando, que aquí hay que dar nombres, porque esto de que es que tenemos miedo, si somos los de temerosos nunca salimos aquí. Los responsables se llama Consejo Directivo del ISPOL. ¿Quién es el Consejo Directivo del ISPOL? Primero, los generales que estuvieron presidiendo esos consejos directivos. Ahí están los generales. Ellos son los que autorizaban, ya por acción, ya por delegación, pero ellos son los responsables. Los ministros de gobiernos. Ellos presiden el consejo, ¿no? Esos son los miembros del Consejo Directivo del ISPOL. Los delegados del Ministerio de Finanzas, los delegados de los representantes de los policías en funciones pasivas. Es decir, claramente la ley establece quiénes forman parte del consejo y ese consejo directivo o autorizó o delegó la autorización para hacer esta torpe compra de papeles. Mire, Miguel Fernando le va a decir, ningún ecuatoriano con un dedo de frente compraría los papeles de deuda pública al 100%, ninguno, a menos que en esa compra torpe y deshonesta hubiera dádivas, coimas, robos y sobornos. Así que esto hay que decirlo con claridad. Aquí hubo mucho dinero para tapar la boca de muchos funcionarios públicos, de muchos miembros de ese consejo directivo que se mal enriquecieron afectando los fondos de los policías. ¿Y qué nos tocó? Napoleón, ¿de qué años estamos hablando? ¿Cuándo comenzó esta cosa? Mire, esto viene desde el año 2013 realmente, sino que el 2013 todo venía paulatinamente, 20 millones, 30 millones cada año, 20, 25, 30. Realmente esto se acelera desde el 2016, donde se acumula una gran cantidad de recursos, 210 millones, y al 2017 aparecen todos renovados, y desde ahí ya nunca más se dio plata. 2018 renovados, 2019 renovados, y ahora al 2020, claro, ya no se pudo cumplir, estalló la bomba, y cuando estalló la bomba aparecen estos vendedores de papeles a decir, yo sí quería cumplir, ojo con esto, yo sí quería cumplir, pero el gobierno ecuatoriano renegoció la deuda y cuando renegocia la deuda me quiebra. Y como me quiebra, no les puedo pagar. ¿Qué es lo que está diciendo? Y esto, mensaje para los jóvenes policías del país, les está diciendo en buen romance que él no tuvo la culpa, que el que tuvo la culpa fue el gobierno central por la renegociación de la deuda. Y en el contrato, como se establece, que si es que hay un cambio de las condiciones o de las circunstancias macroeconómicas que envuelven al contrato, entonces él no tiene responsabilidad. Cuidado, y no solo que pierden la plata, sino que pierden la vía jurídica para reclamar, y estos, entre comillas, vendedores de humo, que dicen son vendedores de papeles, se salen con la suya y finalmente los fondos, yo personalmente creo que esos fondos están perdidos, esos fondos quedarán en papeles para el 2024-28 y tendrá que la policía buscar ahora sí de otros lugares fondos para cubrir lo que necesitamos, de que estén robustos los fondos de jubilación, cesantía, invalidez, vejez, muerte, etcétera, de nuestros policías del país. Estamos conversando esta tarde con el doctor Napoleón Santamaría, experto en análisis tributario. Napoleón, ¿a quién creemos entonces? ¿A quién va a creer cerca de, no sé, 50, 70 mil policías y sus familias? ¿A quién creen? Al señor Cherres, que es un asesor, dice, ¿no? Un asesor de cobranzas, o a la señora ministra de Gobierno, María Paula Rom. ¿A quién debemos creer? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿O quién dice medias verdades? ¿O quién está mintiendo en este caso? Definitivamente ninguno de los dos dice la verdad absoluta, ni la ministra actual de Gobierno, ni el señor Cherres, ni otros vendedores de papeles. El señor Cherres no es el asesor, él le vendió papeles a través de una operación que se llama Reporto, y otra operación que se llama swaps de documentos al ISPOL. Las compañías de él le vendieron, compañías situadas en Panamá, en un paraíso fiscal. Con ellos negociaba el ISPOL. Y dos, la señora ministra, yo no sé si conoce de estos temas,
pero no debió haber esperado que esto estalle para decir, uy, le han estafado. Este gobierno viene desde el 2016. ¿Cómo no vieron? No vieron porque o no tienen el talento para ver las capacidades para ver estos temas, o son parte de este ilícito que se comete, contra los fondos de los policías. Lo que usted decía, Fernando, el ISPOL es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Policiales, pero de la misma manera tenemos el ISFA, que es de las Fuerzas Armadas, y hay que poner rápidamente las barbas en remojo y entrar a revisar los fondos del ISFA. Vaya a ser que estas prácticas, entre comillas, inteligentes, que de inteligentes no tienen nada, pero eso pongo entre comillas, se hayan cometido también en el ISFA. Y lo mismo en el IES, que ese es de todos los civiles. Es decir, ojalá y no sea una receta que pasó por todos los fondos, Cherres algo insinúa, y que fue esquilmado, asaltado por manos realmente corruptas. Napoleón, ¿y qué papel ha jugado en esto, en el silencio, o en qué la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías? ¿Qué papel han jugado? Mire, es detestable el papel de los entes de control porque, y esto muchos ecuatorianos se quejan permanentemente, los entes de control a los microempresarios, a los pequeños, a los medianos, les controla todo el tiempo, les pide requerimientos, les visita, les interviene. Para ellos sí está la ley, pero para estas gigantes operaciones de 500 millones, ¿cómo no lo revisó la Superintendencia de Bancos? ¿Cómo el auditor externo de este fondo no levantó alertas, pero gravísimas, del riesgo financiero, jurídico y de cambio de condiciones macroeconómicas que se podía producir? Lo insisto, Fernando, ningún ecuatoriano con un dedo de frente compra estos papeles al 100%, ninguno, por más torpe que sea. Esta gente no es torpe, esta gente es avivata. La super de compañías, ya ha dicho, el superintendente de forma sinvergüenza salió a decir, nos han engañado. Estos son los funcionarios que tenemos. A estos señores les pagamos con la contribución de nuestros tributos. Esto es lo que hay que cambiar, Fernando. Necesitamos un Estado que en vez de estar controlando esas pequeñeces, esas cosas mínimas para todos los ciudadanos, realmente controle el uso de los fondos públicos que en magnitud se van del país. Resumen, que han hecho nada. ¿Qué esperamos? Que nuevos funcionarios tomen el derrotero del camino del control. Si no controlamos esto, Fernando, este fin de semana acaban de llegar 2.000 millones de deuda. Si el país sigue siendo un país corrupto, con gente dañada y con bases morales destruidas, esos 2.000 millones los vamos a perder en un gran porcentaje en nuevamente actos de corrupción. ¿De qué nos servirá estos créditos? Absolutamente de nada mientras el país esté corrompido. Qué pena, Napoleón, porque el IES, el ISFA, el ISPOL, son instituciones que tienen cantidad de recursos, una de las instituciones más de mayores ingresos, ¿verdad?, que hay en el país, y que no sepan hacer inversiones, que los dirigentes, que la gente que maneja esta institución no sepa invertir, no sepa gastar, sino insinúe, como usted dice, sin que haya un dedo de frente, inversiones nada inteligentes, nada rentables. ¿Qué puede pasar para terminar este tema con el Seguro Social, el ISFA y el ISPOL, si es que no se controla y se van esos recursos en corrupción como que hasta ahora parece que está ocurriendo, Napoleón? El patrimonio del ISPOL es de 1.653 millones al día de hoy. Si llega a perder los 520 millones, está perdiendo exactamente el 30% de su patrimonio. La técnica legal y financiera y fiscal dice que si una entidad pierde el 20, el 25% de su patrimonio, entra técnicamente en el proceso de quiebra, de disolución, perdiendo el 30%, como lo va a perder, porque cuando llegue el gobierno, las horas del cobro, no solo que el gobierno ecuatoriano podría renegociar, sino que adicionalmente el ISPOL tiene que endeudarse, necesita plata para atender a sus fondos. Y como se endeuda, tiene que pagar un interés. Y al pagar un interés, ahuequea, hace más grande el problema. Así que, ¿qué es lo que puede pasar? Es que seriamente la estabilidad del fondo de la Policía Nacional entre en una seria crisis. ¿Qué tenemos que hacer como país? Una gran reforma a la seguridad social. Esto de tener 3 fondos, yo les digo a los ecuatorianos para que ellos concluyan. ¿Por qué tenemos 3 fondos? ¿Por qué los policías por acá, los militares por acá y los civiles por acá?
Si es una seguridad social que busca la salud, el bienestar, los fondos de pensiones, de cesantía, etcétera, de todos, quizá no será hora de hacer una caja común, de quitarle al Estado la mano sucia que siempre ha metido en los fondos públicos, de poner técnicos y profesionales al frente, de eliminar todo el botín político y ese exceso de personal que tenemos. Creo que es el momento de que el país seriamente, responsablemente, se siente a hablar de una gran reforma de la seguridad social en el país, mi querido Fernando. Sí, porque mientras el Estado siga considerando al IES, al ISFA, al ISPOL como caja chica, económicamente hablando, como botín político electoral, apolíticamente hablando, y mientras sean juez y parte, esos recursos están realmente, como quien dice, en saco roto, Napoleón. Y peligrosamente, donde conceptualmente nuestra seguridad social es insostenible. Si hacemos que una persona, que es el trabajador, aporte, pero reciban la asistencia él, la esposa y los hijos menores de edad. Esto es insostenible, o al menos tiene que haber otros precios. 2, si pagamos 14 pensiones anuales cuando cobramos de 12. 3, volver a replantear el tema de la edad de jubilación. ¿Realmente a los 60 años en el Ecuador nos jubilamos? ¿Sí o no? Esto es lo que debemos discutir seriamente. Punto y coma, Fernando, sin que digan que el fondo está diciendo que la izquierda, que la derecha. No. Aquí es sentarnos técnica y profesionalmente a discutir en un proyecto de seguridad social en pro del país y que los mejores conceptos técnicos se resuman en un documento y se plasmen ¿a quién? Al nuevo gobierno. Estamos a meses de inaugurar un nuevo gobierno. Él, si es que nos toca un gobierno responsable, debe asumir este papel de refundar la seguridad social en el país. Esta tarde de lunes 5 de octubre de 2020 estamos conversando con el doctor Napoleón Saltos, experto tributarista. Vamos pasando de tema este rato, vamos a hablar sobre el asunto del Fondo Monetario, la reforma tributaria. Yo me sé un poco poner preocupado cuando le veo a las autoridades económicas y al presidente de la República ponerse feliz cuando llevan nuevos préstamos, cuando habla de nuevos créditos. Ahora ya se habla de 7.500 millones de dólares, 6.500 del Fondo Monetario más 1.000 millones de los bancos chinos. Sigue creciendo la deuda, seguimos endeudándonos, seguimos hipotecándonos al país, pero dentro de esa deuda se habla de una imposición o de una condición, una exigencia, Napoleón. La reforma tributaria inteligente, dice el Fondo Monetario Internacional, que deberá ejecutarse el próximo año, el próximo semestre del próximo gobierno. Usted que sabe, Napoleón, y que ha leído la carta de intención, ¿qué dice concretamente esa reforma tributaria que impone el Fondo Monetario Internacional? Excelente su primera reflexión, Fernando. A ver, vamos a poner un ejemplo familiar. Si el padre de familia va al banco y se endeuda en $5,000 y esos $5,000 los coge para pagar las pensiones del colegio de los hijos atrasadas, para pagar la luz, agua y teléfono atrasados de 6 meses, para pagar el arriendo de la casa atrasado los 6 meses y para bajar a la tienda de la vecina, pagarle el consumo de los últimos 3 meses, lo que está haciendo es, abre un hueco para tapar otro, nada más. Y esto está haciendo el país. Cuidado, ecuatorianos, lo que dice usted, Fernando, es acertadísimo. Un país está en buen camino cuando recibe crédito y lo orientamos ¿a qué, Fernando? A nuestra actividad productiva, a generar más canales de distribución, mejor asistencia técnica en nuestros campos, mayor productividad a nuestros productos exportables, canales de riego en nuestro sector agrícola, sistemas livianos de distribución, de acopio, de exportación. Si fuera para eso, bienvenido el crédito. Pero si es para tapar huecos, ya lo anunció el presidente. Estos 2.000 millones se van a ¿qué? Pagar proveedores anteriores, devolución de impuestos que no se les ha entregado por cerca de 500 millones a muchos ciudadanos y empresas, pagar liquidaciones y sueldos atrasados y entregar a municipios, prefecturas y gobiernos territoriales en parroquias. Es decir, toda la plata se va al gasto corriente y a tapar la deuda. Ahora, adicionalmente a que el destino es este, lo que usted dice, Fernando, ¿cuánto con esto debemos? Vamos a llegar casi al 70% del PIB en deuda. Entonces, yo tengo 100, pero debo 70. ¿Cuánto tengo? 30, Fernando.
Y si el país llega a tener ya no el 70, sino el 80, el 90, el 100, cuando lleguemos al 100, como ya son algunos países, si tenemos 100 y debemos 100, no tenemos nada. Por eso es que lo que usted me pregunta y lo que consulta intensivamente es, pero el fondo no nos dice que nos entrega sino más. ¿De cuánto es? El convenio es de 6.500 millones. 2.000 el fin de semana, 2.000 que llegó el fin de semana anterior. 2.500 que llegan en diciembre, 4.500. Y los 2.000 finales llegan a partir de mayo del 2021, es decir, con el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no es que nos da fácilmente, lidera esta recolección de fondos a cambio de nada. No, Fernando. El Fondo Monetario claramente nos está diciendo lo siguiente, por compromiso del Ecuador, ¿no? Que tenemos que entrar en un conjunto de leyes anticorrupción. Y yo estoy de acuerdo. El país necesita una barrida de moralidad. Este país tiene carcomidos los cimientos de la decencia y la moral en todos los niveles. Pero que nos vengan a imponer eso cuando debería ser sine qua non para nosotros, pues, Napoleón. La reflexión, Fernando, es que casi que nos tratan como salvajes porque a lo mejor actuamos como tales. Para el país debió haber sido siempre un derrotero la legalidad, la moralidad, la decencia. Es increíble que como país no hayamos podido trabajar una ley en ese sentido, y la Asamblea, ya sabemos, la Asamblea es otro ente de corrupción. Ahí tenemos asambleístas fugados, presos, vinculados, etcétera, y otros que hacen un conjunto de mañoserías y sinvergüencerías. No tuvo el talante de sacar una ley. Hoy el fondo dice, tienen que trabajar una ley anticorrupción. ¿Y qué es una ley anticorrupción? No solo una ley para incautar los bienes mal habidos, sino una ley para establecer cláusulas anticontractuales en todos los contratos, de velar quién es el contratista que viene a trabajar en el país, estas inversiones extranjeras, de dónde y quiénes son, cómo van a pagar si es que reciben alguna delegación del Estado, es decir, transparencia, honorabilidad y decencia en el manejo legal y financiero con el Estado ecuatoriano. Segundo, Fernando, el fondo también dice, hey, tienen que entrar a una reforma. Y en la reforma claramente, una reforma tributaria, me refiero, y en la reforma clara tributaria ponen 3 ejes. Primero, subir el IVA. ¿En qué productos, cómo, cuánto y desde cuándo? Eso tiene que verse, y el fondo dice, tiene que elaborarse, lo que usted decía, Fernando, esta reforma inteligente. Pero uno de los puntos que están por parte del Estado ecuatoriano ofrecidos y aceptados por el fondo es que vamos a una reforma del IVA. Es decir, la tarifa del IVA va a subir y va a golpear algo. En la carta se dice que se buscará no golpear a las clases más pobres, pero esto, los que más o menos sabemos algo de este tema, sabemos que cuando se sube el IVA, sube absolutamente todos los precios de los bienes y servicios en la economía. Segundo, se pide que nuevamente se expanda en la capacidad de cobrar a las personas naturales de las compañías para el pago del impuesto a la renta, porque hoy día, y esto es verdad, solo hay un grupo de empresas que pagan. Hay otras que no pagan por 2 razones. No pagan porque son evasores, están fuera de la ley y no le están pagando al Estado. Eso el Fondo Monetario lo acaba de cifrar en 5.800 millones, que es, cuando usted habíamos conversado anteriormente, cerca de 6.000 millones. Hoy el fondo lo dice 5.800 millones. Por lo tanto, la cifra de 6.000, que siempre la manejamos. 6.000 millones de dólares de evasión de grandes contribuyentes, de grandes empresarios. Ahí está la plata. 6.000 millones más el gasto. También el fondo dice, usted tiene un gasto fiscal desmedido. ¿Cuál es el gasto fiscal? El que hay empresas que ganan plata, que tienen utilidad y no pagan impuestos. Y usted se pregunta, ¿y por qué no pagan si ganan utilidad? ¿Por qué no pagan? Porque la ley les da una exoneración, porque la reforma les da un beneficio, porque hay una exoneración, un descuento, una dádiva, un regalo de la ley que torpemente las publicamos durante los últimos 15 años, tanto en el gobierno de Correa cuanto en el gobierno de Moreno. Y esto nos hace perder... Claro, Napoleón, estas leyes no son inocentes, pues. Estas leyes son hechos teledirigidos, pues. Teledirigido, Fernando, ahí sabemos que hasta con nombres y apellidos quiénes son los beneficiarios. Es una alcahuetería. Esto los ciudadanos tienen que entender, por lo que déjeme ahora llevar al punto. No solo que vamos a ajustar el IVA, tenemos que combatir la evasión, quitar las exoneraciones fiscales. Con eso el país asegura cerca de 11.000 millones de dólares de recaudación. Pero esa no es la solución, Fernando, tristemente.
Esa no es la solución del país. La solución del país es, una vez que tengamos esos ingresos, manos limpias y responsables y técnicas en el manejo del gasto. Porque si volvemos a tener sinvergüenzas, volvemos a tener corruptos y peor aún, gente no preparada en el manejo de la cosa pública, entonces los fondos irán como se han ido. Va a haber más plata para robar, va a haber más plata para robar. Yo temo que de estos 2.000 millones que lleguen, gran parte que se entregan a los municipios, a los consejos provinciales y a los de los gobiernos parroquiales, temo yo que mucho de esto se va a la corrupción, y lo digo con fuente fidedigna. Del 100% de casos que ha entrado la Contraloría a revisar a los gobiernos seccionales, el 46% en el 46% de los casos se ha llegado a determinar responsabilidad civil, administrativa o penal. En resumen, de la muestra que hizo la Contraloría, ya sabe que la Contraloría es mala, casi mala o nula, pero de la poca muestra que hace, el 46% tiene actos de corrupción. Es entregarle la plata, es entregarle el queso al gato hambriento. Esto es un absurdo que hacemos en el país. ¿Sabe cómo se controla esto, Fernando? Pero antes de decirle cómo se controla, déjeme puntualizar lo que usted dice. ¿Qué es lo que va a pasar en el país? Es que temo yo que este mal manejo de la economía, este agotamiento de las finanzas privadas, particulares, y este sobreendeudamiento del país nos puede llevar a lo que hoy día vive Chile. Hoy día el centro de Santiago está colapsado en protestas ciudadanas. Y el Zócalo en México tiene protestas también contra el presidente de México. Y en Perú los maestros se tomaron Lima desde el día de ayer. Y Bogotá sufre una cantidad de protestas. Cuidado, Fernando, cuidado. Y tomando en cuenta que estamos en octubre, un año de las protestas de octubre del 2019, Napoleón. Cuidado y buena precisión, estamos a un año de ese octubre negro que ojalá el país nunca más lo vuelva a vivir y que lo recordemos para nunca más cometerlo. Pero si es que el país, el Ecuador, que hoy día tiene una baja recaudación fiscal, una actividad económica detenida, menor ingreso por regalías petroleras que el que normalmente venía, de 2.000 millones solo va a venir 4.000 millones, 2.500 millones que no vamos a tener en recaudación de tributos, la evasión, la corrupción y todos los problemas económicos y fiscales que hemos visto. Sumado a esto, Fernando, el problema de una desestabilización social producida por la protesta de los ciudadanos, este país entra en un serísimo problema al 2021. Por eso es que necesitamos algo, un muy sabio, bueno y enérgico presidente en el 2021. Difícil ese reto porque entre el panorama todavía no se ve las cosas claras, pero sin un presidente con ideas claras, el país va a un peligroso barranco que nos puede afectar a todos. Vamos concluyendo, Napoleón. Lo que queda claro es que nos vamos endeudando, ¿para qué? Para seguir corrompiendo, para seguir robando el dinero. Vamos endeudándonos, ¿para qué? Simplemente para engrosar una deuda externa que se vuelve impagable en un momento determinado. Cuando Napoleón dice que hay cerca de 11.000 millones de dólares que podríamos cobrar de los impuestos que no se cobran por varias circunstancias y por varias razones. Para concluir, simplemente, hasta el momento ningún candidato se ha pronunciado, ningún candidato ha dicho nada respecto al acuerdo con el Fondo Monetario y a estas reformas tributarias. Así brevemente, Napoleón, ¿qué piensa de los candidatos? ¿Qué le espera al Ecuador con los candidatos que creo que no saben qué país van a gobernar, lamentablemente? No saben los candidatos. Solo déjeme hacer lo que usted decía es importantísimo, Fernando, y para decirle al ciudadano. El año anterior, en el 2019, unos pícaros y sinvergüenzas se robaron del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil 200 millones de dólares en corrupción. De los 400 que se invirtió, 200 se fueron a corrupción. ¿Sabe cuánto fue el anticipo del impuesto a la renta que hizo el presidente Moreno para mover todo el régimen fiscal del 2021 y anticipar? 250. Es decir, mire, movemos todo el régimen tributario, alertamos por 250. Y en un hospital se nos roban 200. Esta es la tragedia nacional. ¿Cómo cuidamos esto, Fernando? Antes de contestar su pregunta, con ciudadanos activos. Si el ciudadano entiende todas estas cosas que tratamos de transmitir, diciéndoles, este país vive porque en el 81% de los ingresos viene de los tributos de ustedes, queridos amigos. Ustedes, la clase media y pobre, sobre todo, paga el 81% de los tributos.
Es su plata, duélasen, conduélasen, actívesen, miren lo que está haciendo su alcalde, su prefecto, el presidente de la República, el gerente de la empresa pública, etcétera. Controlen, si no hay control ciudadano lo perdemos. Y como bien dice usted, cuidado, porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Fernando, es el próximo presidente, tómelo y sigo apoyando, déjelo y me voy. Pero se quedará el próximo presidente en botija, se quedará vacío, no tendrá ninguna otra escapatoria. Por lo tanto, todos los candidatos tienen que pronunciarse respecto de este acuerdo, porque este acuerdo deja amarrado, atado, su performance, su desarrollo del 2021 con lo acordado por este presidente. Por lo tanto, necesitamos saber. Yo sí espero que ya en el debate se vengan las ideas claras, concisas, concretas de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y que los ciudadanos entonces decidan una cosa, Fernando. Por Dios, no voten por los populistas, porque los que les ofrecen pan, techo, empleo, jama, casa, atleta y todo esto que hemos hablado, venimos estudiando de democracia. Voten por aquel candidato que venga a ofrecer cosas reales, realizables y sobre todo que les explique cómo lo va a hacer. Si es que eso hay, si es que ese candidato hay, entonces hay que votar por él. Si no hay, entonces habrá que buscar entre los menos malitos y orientarle, que escuche y que aprenda estos temas para que el país no entre realmente en un serísimo problema el 2021. Me preocupa, le insisto una vez más, que el estallido social esté a puertas en este país, mi querido Fernando. Para concluir, yo diría simplemente, no esperemos que nos vengan a dar lecciones desde afuera. Nosotros busquemos nuestro destino. No esperemos que el fondo nos venga a decir lo que tenemos que hacer de acuerdo a sus propios intereses. Napoleón, muchísimas gracias por el tiempo y por esta entrevista que ha sido muy ilustrativa. Volveremos a conversar en cualquier momentito porque estos temas son de interés nacional. Gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista que ha estado esta tarde en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador en su nuevo horario de las 6 de la tarde, 18 horas de lunes a viernes. Napoleón, buenas tardes, muy amable, gracias. Gracias, Fernando, gracias a todos los queridos amigos que nos dispensaron su atención. Saludos. Señoras y señores, volvemos mañana a las 18 horas para seguir hablando de lo más importante, de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.